Y voy a comenzar un poquito casi al cierre del año del ciclo de trabajo legislativo para abrir ese abanico de temas que expuse al principio del programa. Sus valoraciones de lo que se ha hecho en la Asamblea Legislativa con énfasis a esos temas que planteaba. No hubo profundización y un análisis real de lo que conviene o no en torno a esos temas de cara a la población. Y en esto yo digo así como muy general, ¿verdad?, que la agenda, al menos de los temas desde la Asamblea en este año, continuó siendo más endeudamiento, avanzar en el sentido de los intereses del gobierno en cuanto a no transparentar el ejercicio de la función pública, porque se siguieron cerrando vía normativa espacios contralores, pero también procesos contralores. Solo en el tema de las compras públicas, para cada cosa hay una ley especial que pasa por alto los procedimientos que ya la ley de compras establece, y que si esa ley de compras se quiere mejorar, poner más controles, pues ese debería de ser el camino, no evadir los controles. Desde nuestro punto de vista ha sido un tema que los problemas de la población no han estado dentro de la Asamblea Legislativa. Y si hablamos justamente del tema de la seguridad, obviamente nosotros lo hemos venido sosteniendo desde el inicio, ya desde hace 8 meses que se comenzó a implementar esta estrategia, o mejor dicho, este plan de específicamente reducirle o limitarle los derechos a la población salvadoreña a través de un régimen de excepción. Obviamente todo gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de garantizar seguridad a sus habitantes. Y para eso es el gobierno del país. Creemos, y ya lo ha expresado Dina, además que es obligación del Estado garantizar la seguridad de la ciudadanía, y es importante, obviamente, en esto es muy importante el cómo se hace. Porque miren, el tema de la seguridad y de la inseguridad, que no podemos negar ha sido uno de los problemas de los cuales se ha quejado nuestra población a lo largo de los años, y que desde nuestra visión debe ser atendido de manera integral. Hay que decir, y volvemos a señalar, que este gobierno lo ha manejado desde el inicio, desde una perspectiva de propaganda gubernamental. ¿Por qué seguir sosteniendo algo que desde la Constitución tiene criterios para ser aprobado? Pero lo hacen porque lo siguen viendo desde una perspectiva mediática, para mandar mensajes más allá de los resultados. Pero me dejen claro, ustedes no están en contra, sino más bien de los métodos o la forma que se están llevando a cabo en este contexto. ¿Sí? Sí. Digo, para aclarar un poco ese dilema, ¿no?, que es el que a veces resulta comprenderse. No, al contrario, nunca hemos estado en contra. Pero no han apoyado con votos... Sí, porque es un régimen de excepción, y ya nuestra Constitución, ya nuestro marco jurídico establece las formas y los momentos y las condiciones en cuándo debe aplicar un régimen de excepción o no. Sin embargo, aquí se ha ido contra todo pronóstico, contra cualquier precepto constitucional, aplicando una norma para sostener mediáticamente un plan. Nosotros nunca hemos estado en contra del combate a la violencia, al crimen organizado, y eso debe de hacerlo de manera permanente el gobierno. Pero ¿qué va a pasar? Uno se pregunta, y hay salvadoreños que muy probablemente se preguntarán, ¿qué va a pasar después del régimen de excepción? O por qué el gobierno sigue manteniendo una estrategia de régimen de excepción si se supone que ya somos el país más seguro. Yo creo que ahora nadie puede desconocer un caso, porque yo creo que a todo el mundo o le han comentado o es un conocido o conocida a quien de manera arbitraria han capturado. El tema de la seguridad no solamente es el combate, no solamente es el tema justamente de la reducción de los homicidios, claro que sí, vea, eso es una parte, pero que hay de los casos de desapariciones, por ejemplo. Y si nosotros estamos haciendo un análisis en el año justamente del número de casos de personas desaparecidas, sin duda que este año es alarmante. Incluso nosotras fuimos muy críticas del procurador que terminó sus funciones. Entonces es que una institución como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en condiciones como las que vive el país, donde los derechos justamente de la población están a expensas de, en este caso, de las autoridades, no debe de quedarse callada, no debe de jugar un rol nada más
de pasapapeles o de ir a tramitar información. La Procuraduría debe ser eso, debe ser la voz de las víctimas, debe ser garante también de los procesos de los que siempre habían criticado. Entonces, en nuestro caso, debo decir claramente y muy contundentemente... ¿Y qué recomendación daría hoy? Rechazamos y también condenamos... Digo, en el caso de la Procuraduría muy en particular. Condenamos que actualmente la Procuraduría tenga una actitud pasiva, que le cierre los espacios a la misma población. Incluso se dice por ahí que la población llega a presentar sus demandas y sus denuncias, y ¿qué hacen los expedientes? Son archivados o son descartados, porque claro, son muchas las denuncias que ahora están llegando, en este caso a la Procuraduría. La Procuraduría en este contexto debería de ser una acompañante permanente de la población que está siendo violentada en el marco de los derechos humanos, y no lo vemos. Y que no sea tampoco solamente por salir en la foto o por decir, se le va a recibir, pero a las horas de interceder, según el mandato constitucional que tiene esta institución de cara a la gente, no lo hacen, pues obviamente se sigue en la misma dinámica que veíamos en la administración de la Procuraduría anterior. Quienes no acompañamos, y en este caso particular, como nosotros como grupo parlamentario, la elección es porque ya había una evaluación previa del trabajo, y donde en esa gestión anterior se vio también, digamos, además de los hechos que ya se señalaron de nepotismo y de cuestionamientos en el manejo de los fondos públicos, también una ausencia por el acompañamiento de grupos de la población como las mujeres, por ejemplo. O sea, el tema medioambiental quedó de lado en aquel momento en la agenda, y ahora tampoco vemos que se tome un rol protagónico de cara a la situación que viven miles de salvadoreños que de manera injusta están siendo violentados por el Estado y sus instituciones. El tema de pensiones es tan sensible porque a pesar de que el sistema es tan excluyente, y con esto traigo a cuenta que solamente 1 de cada 4 de los salvadoreños cotiza, y que cuando vemos esta estadística a nivel de cuántos se llegan a jubilar, se reduce todavía más a 2 de cada, en este caso 10, ¿verdad? O 1 de cada 6. Hay que tener en cuenta que a pesar que la gran mayoría no tiene y ni siquiera tiene la aspiración o la oportunidad de pensar que en el futuro se va a pensionar, sí todos cargamos con el sistema, porque al final en medio de eso hay endeudamiento y va a seguir habiendo endeudamiento. Primero también, por eso digo, tiene que ser un tema altamente consultado, participativo, que la población conozca. Creo que como primer punto, lo que se debe exigir ahorita es que realmente esa comisión atienda las opiniones de los diferentes actores, empezando por los cotizantes, que están obviamente los trabajadores y trabajadoras, pero también a quienes ya gozan el derecho, y otras voces que han estudiado el tema por años, que conocen la problemática y que tienen opinión, pero además propuesta de cómo realmente debería de ser abordado. Entonces yo debo decir justamente que este gobierno ahora y con sus diputados tiene o tenía una oportunidad, todavía tiene, porque está iniciando el proceso en la comisión, tiene la oportunidad de establecer una propuesta que realmente beneficie a los trabajadores, pero a la base también de la información certera a la población. Es decir, bueno, vamos a mejorar las pensiones, sí, pero ¿de dónde va a ser sostenible el sistema? Porque hay cosas que no se le dicen a la gente. ¿Cómo se prepara el partido? Bueno, Miguel Pereira, el exalcalde, se renunció recientemente. Sí, la semana pasada veíamos una nota que él ¿Y cómo hizo asimilan eso ustedes desde la fracción? Bueno, yo respeto la posición de cada compañero, de cada persona que decida o no estar en el FMLN. Creo que al final es una decisión voluntaria, y veíamos la nota que Miguel hacía llegar a la dirección, y hacía referencia a que era por temas personales. Entiendo que él no está en el país, y obviamente no estar en el país también le limita o le imposibilita hacer una actividad partidaria o ser militante. El partido, así como todos, y al menos nosotros procuramos cumplir con la ley,
desarrolla los procesos que la ley de partidos políticos establece para la elección Ok. de candidaturas. El caso de Manuel Flores. Compañero, bueno, Manuel ha tenido un recorrido desde ser alcalde en Quesaltepeque, luego estuvo en la Asamblea Legislativa, ha hecho carrera, obviamente también tiene credenciales, habrá que ver lo que la militancia decide, porque al final la elección de las candidaturas tiene que ver también con ese proceso interno de cara también a la estrategia que el partido se plantee. ¿Cuál es tu expectativa con este tema que hoy en día, desde luego, está vigente? Definitivamente que el tema educativo se ve trastocado por muchos otros temas de la vida social, ¿verdad? Sí. Si tenemos problemas económicos en el país, hay problemas de educación. Si tenemos problemas de medio ambiente, hay problemas de educación. Y los problemas de inseguridad que hemos tenido anteriormente han provocado en muchas veces altos índices de deserción, de ausentismo escolar, de repitencia y de sobriedad. Ahora la situación se torna totalmente contraria. Existe tanto en el sistema público como privado una gran, digamos, alegría y un gran anhelo motivacional por reincorporar lo que en algún momento pudimos perder como estudiantes por también motivos de pandemia. Y ahora la inseguridad no es un tema que provoque en índices como antes la deserción de los estudiantes o el ausentismo de los estudiantes en nuestras aulas y en las aulas también de educación pública. Ahora la cosa es distinta, como tú dices. Ahora la población tiene la oportunidad de poder elegir más el territorio donde ir a estudiar. Tiene ahora la oportunidad también de que pueda el padre de familia decidir. E incluso los colegios, los colegios que tenemos en zonas difíciles. Hablamos de escuela y colegios, independientemente. Sí, pero ya puede el padre de familia movilizarse con más libertad. Así es, ya no es aquel problema que teníamos antes. Tenía el padre de familia de estar pensando que su alumno ya no podía pasarse una colonia o en un bus. Es correcto. Y bueno, ahora también se mira claro que puede cada padre de familia trasladarse de un territorio a otro con mucha facilidad, sin ningún temor. Eso nos ha traído también a nosotros gran satisfacción porque tenemos ya más oportunidad de captar más matrículas, más estudiantes. Hay muchas tareas pendientes en educación, pero lo que debe alegrarle al país es que ya se están tocando temas muy gruesos que antes no se veían tocar. Por ejemplo, el tema de pensiones. Es un tema que para los docentes preocupa. Bueno, Paz Cetina ha explicado muy bien su postura, cosa que nosotros entendemos muy bien, que cada quien va a dar ahora una lectura de cómo se siente. Hay un grupo que está como insatisfecho con lo que se presenta. Es el grupo de base magisterial, de base que tienen una lectura muy importante y que yo creo que es importante que cada comisión que dé su opinión sobre la lectura de esto también se han escuchado en la Asamblea Legislativa. El gobierno ha trabajado también para en alguna manera apoyar que los colegios privados puedan ofertar sus servicios y en alguna forma darle la libertad de acción, la libertad de mercado para que puedan, digamos, darle la oportunidad al padre de familia también que puedan ellos decidir por el centro educativo a donde pueda asistir su hijo y formarse. Esto también no es la cosa perfecta, pero es una cosa que está dando mejores, digamos, luces de que el país va por un rumbo distinto y que en educación en algún tiempo podríamos tener mejoras muy importantes que podamos poder decir, cuando comenzamos esto no mirábamos claro, pero ahora sentimos que lo hicimos bien. Como ahora, por ejemplo, estamos decepcionados de una reforma que está muriendo y que como producto de esa reforma no estamos recogiendo nada positivo. Y al contrario, estamos corrigiendo el renglón de lo que esa reforma nos dejó como muy mal hecho y muy mal producido. Se habla mucho de poder elevar esa categoría de educación, teniendo a la base un nuevo, digamos, ambiente de seguridad. Tú hablabas de un clima económico favorable. Claro. ¿Cómo podemos definir todo esto? Yo creo de que el país entra ahora a una etapa en la que, como tú muy bien lo dices, el clima en el que vamos a, digamos, a trabajar de aquí en adelante no puede estar aislado, debe ser de una manera integral como lo exige una dinámica educativa. Tenemos que prepararnos para digamos, el nuevo modelo pedagógico
el nuevo enfoque metodológico que el país va a desarrollar de aquí en adelante. Esto técnicamente tiene que ver con el modo de hacer educación en el país y una dirección que como cerebro educativo pueda, digamos, orientarnos a que todo lo que hagamos en educación vaya, digamos, perfilado para que se logre, para tener el éxito educativo que todos queremos tener. Ha habido una deserción también por la migración, que eso no para, Ernesto, eso es diariamente, tenemos estudiantes que se nos van, porque se van del país. Y también hay que decirlo, el tema económico es un tema también de deserción. Para todos estos temas, el único que nosotros no podemos manejar como quisiéramos es el tema de la migración. Porque ¿cómo detenés tú a alguien que quiere irse para Estados Unidos y ya está legalmente sus documentos para que pueda irse? Entonces, pero los demás temas, los colegios privados hemos implementado todas las posibles, digamos, alternativas para que el padre de familia regrese con su estudiante al colegio privado. Y gracias a Dios ha habido una aceptación muy importante. Estamos buscando que también el gobierno pueda echarle una mirada también al sector de estudiantes que son de familias económicamente vulnerables para que también les puedan, digamos, cumplir el derecho que tienen de los recursos que a los estudiantes en las escuelas públicas también se les ha dado. Porque tenemos gente como hijos de periodistas, como hijos de empleados de sueldo mínimo, que también tienen derecho a que se les dé su computadora a los hijos. Claro. Entonces, esos paquetes escolares que reciben, digamos, los estudiantes del sector público, también es meritorio también que los estudiantes del sector privado que están de familias vulnerables económicamente también tengan que recibirlos, Ernesto. Quisiéramos que nuestro país tuviera un grado de escolaridad mayor, pero realmente también hay que decirlo, Ernesto, el país está preparado para poder, digamos, enfrentar una inversión en educación tan grande para poder, digamos, invertir en una reforma educativa que te logre elevar ese grado de escolaridad. Tendríamos nosotros, digamos, la capacidad para poder hacer esas inversiones y poder llegar a, digamos, el 2030, un grado de escolaridad de bachillerato. Y si ese bachillerato de verdad es lo suficientemente robusto para declararse como un ser tan competitivo como país, digamos, en la región, en tanto que, digamos, la calidad de educación que se sirve en El Salvador sea tan distinta con la educación que se sirve en Guatemala, como nos estamos midiendo, por ejemplo, con las pruebas estas internacionales que en nuestro país acaba de ser sometido y que pronto tendremos las calificaciones estas que el marco común europeo está haciendo para poder evaluar, digamos, las ciencias, las matemáticas y el lenguaje. Y de ahí, pues, establecer si estamos en el rumbo correcto o de repente necesitamos reorientar el rumbo que la educación del país tiene. Okay.